En el video de hoy veremos 3 historias horribles de espeleología que salieron terriblemente mal. Estas historias resaltan que no son solo las cuevas en sí las que son peligrosas, ignorar las advertencias de la naturaleza puede tener consecuencias catastróficas. Como siempre, se recomienda la discreción del espectador. El 4 de septiembre de 1967 fue el segundo día de la expedición a las escarpadas montañas de Guadalupe para 4 experimentados espeleólogos verticales, Richard B.R., Douglas Evans, Ellsworth Ralls y Lauren Ballinger. El grupo había pasado el día anterior inspeccionando un pozo de 18 metros, pero hoy su atención estaba centrada en las desafiantes profundidades de la cueva Vanishing River. Con más de un siglo de experiencia combinada, el equipo conocía los riesgos, pero abordó su tarea con un optimismo cauteloso. La caída vertical de 45 metros y los pasajes estrechos de la cueva exigían precisión, por lo que llegaron preparados con equipo de aparejo avanzado, cascos y una cuerda asombrosamente larga de 183 metros. Sin embargo, el terreno montañoso no era tan estable como parecía. En las últimas semanas, la zona había sido azotada por tormentas y habían dejado el suelo alrededor de la entrada de la cueva blando e inestable. Además, la precaria cresta de Mlem, donde se encontraba la entrada, era famosa por sus cambios climáticos impredecibles. Cielos despejados podían transformarse en torrenciales lluvias en cuestión de horas. Los informes locales habían advertido sobre una posible tormenta, pero parecía poco probable que interfiriera con los planes del día. A media tarde, el equipo había preparado cuidadosamente la entrada de la cueva y descendido a sus profundidades. A 45 metros bajo la superficie, exploraron la cámara principal antes de pasar a un nivel secundario aproximadamente 30 metros más abajo. El trabajo transcurría sin problemas. Cada miembro estaba en perfecta sintonía con los peligros inherentes a la espeleología vertical. Evans fue el primero en comenzar el ascenso de regreso a la superficie utilizando nudos Prusik, una técnica que requiere habilidad y resistencia. La subida era empinada e implacable. Las paredes de la cueva se estrechaban cada vez más a medida que se acercaba a la salida. Cuando emergió a la luz del día, una ráfaga de viento trajo consigo un fuerte olor a lluvia. Evans gritó a sus compañeros advirtiéndoles que el clima estaba cambiando. Su voz transmitía urgencia, pero el resto del grupo, ocupado empacando su equipo y enrollando la cuerda, no reaccionó de inmediato. Mientras tanto, Lauren, Richard y Rawls comenzaron a sentir un leve temblor en la cueva a medida que el viento afuera se intensificaba. De repente, el sonido de escombros cayendo desgarró el silencio. Rocas comenzaron a desprenderse de la entrada inestable. Lauren miró hacia arriba justo a tiempo para escuchar el grito de Evans, que se cortó bruscamente con un sonido desgarrador. El impacto de un cuerpo contra roca sólida. Evans había caído casi 15 metros, chocando primero contra un afloramiento en el nivel de 30 metros antes de aterrizar en el suelo rocoso de la cámara principal. El ruido del impacto resonó en toda la cueva, un brutal recordatorio de lo rápido que las cosas podían salir mal. Lauren y Rawls corrieron hacia Evans y lo encontraron consciente, pero con un dolor insoportable. La sangre brotaba de profundas laceraciones en su cabeza, manchando su casco, que estaba agrietado e inutilizable. Su respiración se volvió superficial mientras gemía y se agarraba a los costados. Rawls, quien era instructor de primeros auxilios de la Cruz Roja, trabajó rápidamente para estabilizarlo, pero la situación era crítica. Evans murmuró que sentía un intenso dolor en la espalda y la pelvis y sus movimientos estaban restringidos por las heridas. Mientras tanto, Richard inició un ascenso agotador hacia la superficie para buscar ayuda. Antes de partir, arrojó ropa extra para mantener abrigado a Evans y desapareció en medio de la tormenta que empeoraba. La lluvia azotaba la ladera de la montaña, convirtiendo el suelo en barro y amenazando con inundar la entrada de la cueva. La subida de Richard fue extenuante. Sus manos y piernas le dolían mientras luchaba por avanzar con una cuerda ahora húmeda y pesada. Abajo, Lawrence y Rawls trabajaban incansablemente para mantener a Evans con vida. Rawls monitoreaba su respiración y pulso, mientras Lauren ascendía para encender una señal de fuego con la esperanza de atraer rescatistas a esa ubicación remota. Las horas transcurrieron lentamente.
El aire se volvió más frío y húmedo a medida que la lluvia se intensificaba. A las 6:30 p.m., las respiraciones superficiales de Evan se detuvieron por completo. Rawls, exhausto pero decidido, inició maniobras de reanimación cardiopulmonar. Cada compresión en el pecho era una lucha contra el tiempo. Sus manos temblaban por el esfuerzo mientras alternaba con respiraciones de rescate. A pesar de sus esfuerzos, Evans no mostró signos de recuperación. Finalmente, a las 7:25 p.m., Rawls, agotado y sin esperanzas, cesó sus esfuerzos. Evans había fallecido. La tragedia pesaba mucho sobre el equipo, pero la lluvia que empeoraba no les dejó tiempo para el duelo. El agua comenzaba a inundar la cueva. La situación se tornaba peligrosa para todos, obligándolos a escapar. Dejaron atrás el cuerpo sin vida de su amigo, temerosos de que la cueva se inundara por completo. Rawls comenzó su ascenso. Cada tirón de la cuerda requería un esfuerzo hercúleo. Cuando Lauren intentó subir poco después, ocurrió otro desastre a apenas 9 metros de la superficie. Su vieja cuerda se rompió, lo que lo hizo balancearse violentamente contra la pared de la cueva. Aterrizó con fuerza, pero logró recuperar el control usando lo que le quedaba de fuerza para estabilizarse contra las paredes. Aunque estaba conmocionado, Lauren evaluó rápidamente la situación y se dio cuenta de lo precaria que era su posición. Con la tormenta empeorando y las cuerdas comprometidas, trabajó rápidamente para asegurar una línea más estable y pidió ayuda, consciente de que cada momento contaba para evitar un desastre mayor. La adrenalina corría por sus venas mientras luchaba por volver a sujetarse a la línea de seguridad. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de recuperar el control. Con pura determinación logró completar la escalada, colapsando en la superficie sobre el barro empapado por la lluvia. Estaban a salvo, pero su amigo todavía estaba atrapado dentro de la cueva. Pronto el clima y las condiciones dentro de la cueva empeoraron aún más, haciéndose imposible la recuperación del cuerpo. La tragedia golpeó a todos con fuerza. Pasaron la noche refugiados cerca, en un duelo silencioso por su compañero perdido. A la mañana siguiente, cuando la tormenta amainó, regresaron con un equipo de rescate. Tomó horas recuperar el cuerpo de Evans, un esfuerzo que fue aún más complicado debido a la ubicación remota y las condiciones traicioneras. Finalmente el grupo llegó a un camino a medianoche, agotados y profundamente afectados por la experiencia. En los días que siguieron, los sobrevivientes reflexionaron sobre el accidente. La caída de Evans había sido causada por una combinación de factores: la entrada en forma de embudo de la cueva, los escombros inestables desplazados por la lluvia y la ausencia de una línea de seguridad de respaldo. Fue una dura lección sobre cómo incluso los espeleólogos con más de 20 años de experiencia pueden estar a merced de la naturaleza. 25 de febrero de 1967. Dos amigos, Ralph Bucca y John Locke, se aventuraron por la tarde en la cueva Overhaul Blauen, sin intimidarse por el frío cortante que calaba hasta los huesos. Vestían varias capas de ropa, camisas de manga larga, chaquetas y trajes exteriores diseñados para protegerlos de las duras condiciones. Antes de entrar en la cueva, tuvieron una breve charla con el propietario G. Dallas McKeever, quien les advirtió sobre los peligros. Fue claro, las frías aguas de la cueva y las temperaturas bajo cero eran implacables, especialmente en pleno invierno. McKeever no les prohibió la entrada, pero les desaconsejó enfáticamente hacerlo, subrayando lo rápido que el frío y el agotamiento podían aparecer. A pesar de las advertencias, Ralph y John se sentían seguros de que su ropa aislante sería suficiente y decidieron seguir adelante. Subestimaron la seriedad de la advertencia de McKeever, pensando que la cueva era simplemente otro desafío por superar y no una trampa potencial. A medida que descendían en la cueva, el frío se hacía más intenso. La cueva estaba llena de arroyos cuyas aguas heladas y el aire húmedo conspiraban para poner a prueba su resistencia. Los pasajes iniciales fueron navegados con relativa facilidad, mientras sus linternas proyectaban destellos sobre las paredes húmedas y brillantes. El silencio solo era interrumpido por su respiración y el ocasional chapoteo del agua bajo sus botas. Llegaron al infame Paso de Dell, unos 30 minutos después de empezar su exploración. Este tramo, un arrastre de 150 metros a través de agua helada, era conocido por ser desafiante incluso en condiciones favorables.
Al comenzar el arrastre, Ralph sintió de inmediato cómo el agua fría mordía su piel como agujas. El agua empapaba sus capas de ropa y robaba el poco calor que su cuerpo podía generar. Cada movimiento hacia adelante era una lucha de voluntad. Sus extremidades protestaban contra el frío entumecedor. John, que iba delante de Ralph, avanzaba con cautela, llamándolo ocasionalmente para asegurarse de que su compañero estaba cerca. Pero cuando emergieron en la sala de la montaña, la condición de Ralph había comenzado a deteriorarse. Intentó flexionar los dedos para recuperar la sensibilidad, pero el entumecimiento persistía. Sus manos se sentían como bloques de hielo y sus piernas rígidas e insensibles. «Deberíamos regresar», sugirió John, notando los movimientos lentos de Ralph y su respiración dificultosa. Ralph asintió de mala gana. Su orgullo dio paso a la cruda realidad de su situación. El camino de regreso rápidamente se convirtió en una prueba de resistencia. Los pasajes que habían atravesado con relativa facilidad ahora parecían insuperables. El agua helada se sentía más fría, los espacios de arrastre más estrechos. El cuerpo de Ralph estaba sucumbiendo a los efectos de la hipotermia. Su fuerza se desvanecía con cada paso. Cuando llegaron a la mitad del camino, Ralph se derrumbó sobre el suelo mojado. Sus manos temblaban incontrolablemente. John se arrodilló a su lado, el pánico creciendo en su interior. «Vamos, Ralph, casi llegamos», lo instó mientras intentaba levantarlo. Pero el cuerpo de Ralph no respondía, sus piernas se doblaron y volvió a desplomarse en el agua helada. La cueva, que una vez había sido un lugar de curiosidad y aventura, se había convertido en un enemigo implacable. John sabía que tenía que actuar rápido. Arrastrar el cuerpo inerte de Ralph a través de los estrechos espacios de arrastre era una tarea agotadora y su propia fuerza comenzaba a menguar. Sus músculos gritaban en protesta mientras empujaba a Ralph hacia adelante, centímetro a centímetro. El frío era un ladrón implacable, robándoles energía y fuerza de voluntad. La cabeza de Ralph se inclinó hacia un lado. Su rostro estaba pálido y sus labios teñidos de azul. Sus ojos se cerraron y por un momento aterrador, John pensó que había dejado de respirar. «Quédate conmigo, Ralph», murmuró John con voz temblorosa mientras lo sacudía suavemente. Un leve gemido escapó de Ralph, suficiente para animar a John a seguir. John luchó a través del último tramo del paso estrecho. Cada movimiento, una batalla contra el frío helado de la cueva. Para cuando llegó al pasaje principal que conducía a la entrada, sus manos estaban en carne viva y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Mientras tanto, Ralph seguía empeorando. Su piel estaba pálida, su respiración era entrecortada y superficial y su cuerpo rígido, una clara señal de hipotermia avanzada. John sabía que el tiempo se estaba acabando. Con gran esfuerzo, John arrastró a Ralph por el tramo final. La tenue luz de la entrada apenas era visible en la oscuridad, pero se tambaleaban hacia la noche helada. Los pulmones de John ardían por el esfuerzo cuando finalmente alcanzaron un cobertizo cercano. Dentro del cobertizo, John colocó a Ralph y frenéticamente se quitó la ropa mojada para reemplazarla por ropa seca. Una estufa en el interior ofrecía un leve calor, pero no era suficiente. El cuerpo de Ralph permanecía frío, su pulso débil y errático. John frotó las extremidades de Ralph tratando de establecer la circulación, pero la falta de respuesta fue aterradora. Dándose cuenta de que no podía manejarlo solo, John corrió a buscar a McKeever, quien rápidamente lo acompañó al cobertizo. Juntos llevaron a Ralph a la casa. Allí trabajaron incansablemente para revivirlo. McKeever hirvió agua para compresas calientes mientras John continuaba frotando las extremidades de Ralph, luchando contra el reloj. La respiración de Ralph se hizo más débil, su cuerpo tambaleándose al borde de la vida y la muerte. Pasaron 2 horas antes de que Ralph recuperara la conciencia por completo. Su cuerpo finalmente comenzaba a recuperarse de la brutal experiencia. Estaba a minutos de la muerte, salvado solo por la determinación de John y los esfuerzos incansables por calentarlo. La cueva los había llevado al límite, un duro recordatorio del poder implacable de la naturaleza y la delgada línea entre la supervivencia y la muerte. Para Ralph, la experiencia fue una lección de humildad sobre el respeto por los elementos. Para John fue un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de hasta dónde puede llegar alguien para salvar a un amigo. 25 de mayo de 1970.
En las colinas de Pensilvania, 3 jóvenes espeleólogos, Tom O'Halloran, de 18 años, O'Neill Orvie, de 24, y Dale Maes, de 20 años, se propusieron explorar la cueva Big Ridge. Lo que se suponía iba a ser un día de aventuras bajo tierra, pronto se convirtió en una carrera contra el tiempo, obligando al trío a enfrentar no solo los traicioneros pasajes de la cueva, sino también sus propios límites de resistencia y supervivencia. La cueva Big Ridge era conocida por sus estrechos pasajes y formaciones rocosas inestables, pero para los 3 jóvenes exploradores, la emoción de descender a sus profundidades era una prueba de coraje, un rito de iniciación para aquellos ansiosos por desentrañar los secretos ocultos bajo la superficie. Tom era relativamente nuevo en el mundo de la espeleología. O'Neill, un espeleólogo experimentado, había participado en muchas expediciones similares y Dale, también experimentado, era tanto un guía como un amigo para el grupo. La aventura comenzó cuando los 3 descendieron por la boca oscura de la cueva. El sonido de sus pisadas resonaba en las paredes de roca mientras avanzaban hacia el primer obstáculo, el paso del arroyo. Fue aquí, en la oscuridad y humedad de la cueva, donde comenzaron los problemas. El camino de la cueva era sinuoso, con pendientes pronunciadas y caídas que requerían el uso de equipo de rapel. Al acercarse a una sección particularmente traicionera, Tom empezó a sentirse inquieto. El aire estaba cargado de humedad y su respiración se volvió entrecortada mientras se concentraba en asegurar las cuerdas. Llegaron a una fisura estrecha que descendía en una caída profunda. O'Neill se adelantó, haciendo señas a Tom y Dale para que lo siguieran. Dale fue el siguiente, probando cuidadosamente cada punto de apoyo antes de continuar. Sin embargo, Tom tuvo problemas para mantener el equilibrio. La humedad en el aire y las rocas cubiertas de barro hacían casi imposible mantener un buen agarre. Mientras descendía por la fisura, el pie de Tom resbaló. La cueva, que había estado tranquila, excepto por el goteo ocasional de agua desde las estalactitas, cobró vida con un ruido aterrador. Tom perdió el control y se deslizó sin poder detenerse, golpeando su cuerpo contra las paredes irregulares. Deslizó más de 2.5 metros hacia abajo, chocando violentamente contra un afloramiento rocoso. Un dolor agudo atravesó su pierna cuando su rodilla golpeó con fuerza. Finalmente cayó al fondo con un ruido seco. El pánico se apoderó de él de inmediato. Tom podía sentir la sangre corriendo hacia su cabeza mientras la adrenalina recorría su cuerpo. Su rodilla palpitaba con un dolor intenso y su visión se nublaba. Jadeaba, luchando por recuperar el aliento y comprender lo que acababa de suceder. Dale, que estaba a unos metros detrás de él, escuchó el impacto y se puso en marcha de inmediato, con el corazón latiéndole aceleradamente en el pecho. «Tom», gritó Dale, su voz resonando por el estrecho pasaje. Tom logró emitir un débil gemido mientras su mano se aferraba a su rodilla. Sangraba abundantemente y una rápida mirada confirmó la gravedad de la lesión. Lo que inicialmente parecía ser un hematoma resultó ser un corte profundo que exponía el músculo debajo. O'Neill, que había escuchado la conmoción desde el frente, regresó rápidamente hacia Tom. Al ver la herida, su expresión se ensombreció con preocupación. Se arrodilló junto a Tom para evaluar la situación. El corte en la rodilla era peor de lo esperado, profundo y extendido a lo largo del costado de la rótula, con la sangre acumulándose rápidamente a su alrededor, haciendo que la situación fuera aún más urgente. El pánico empezó a apoderarse del grupo, pero O'Neill mantuvo la calma bajo presión. Sabían que debían actuar rápido. «Necesitamos sacarlo de aquí», dijo O'Neill con voz firme, a pesar de la creciente urgencia. Dale asintió mientras comenzaba a preparar las cuerdas para el ascenso. El grupo entendió que no solo enfrentaban la lesión de Tom, sino también la dificultad del terreno. Estaban en un lugar complicado, lejos de la entrada y sin una ruta sencilla a la superficie. La idea de un rescate de emergencia cruzó por sus mentes, pero los pasajes estrechos y la distancia hasta la salida lo hacían poco probable. O'Neill le ordenó a Dale que instalara un sistema de poleas para sacar a Tom, pero el espacio reducido significaba que cada movimiento debía ser calculado con precisión. Dale trabajó rápidamente para asegurar las cuerdas y verificar que todo estuviera en su lugar. Mientras tanto, Tom estaba pálido por el dolor y la pérdida de sangre. Apenas podía mantener la compostura.
Cada movimiento de su pierna enviaba oleadas de dolor insoportable a través de su cuerpo y luchaba contra el impulso de gritar. El equipo trabajó unido. Dale ancló las cuerdas mientras O'Neill y Tom se movían lentamente, tratando de aliviar la presión sobre la rodilla herida. Entonces comenzó el ascenso. El cuerpo de Tom se sacudía con cada tirón y su peso dificultaba que los demás lo levantaran. Cada centímetro se sentía como una batalla contra la gravedad, pero el equipo estaba decidido. Los minutos se alargaron y parecían horas mientras finalmente alcanzaban la cima de la primera caída. Sus músculos estaban tensos al límite, pero sabían que debían seguir avanzando. Cuando llegaron a la cima de la primera caída, Tom estaba exhausto. Su respiración era irregular y su rodilla seguía sangrando. Pero una sensación de alivio se apoderó de ellos. Habían superado un gran obstáculo. Sin embargo, esto no había terminado. Todavía debían ascender varios niveles más antes de llegar a la superficie. Mientras el equipo avanzaba lentamente por la cueva, la condición de Tom continuó deteriorándose. Su cuerpo temblaba por el frío y la pérdida de sangre lo dejaba débil y desorientado. O'Neill y Dale lo ayudaron a moverse, paso a paso. Finalmente, el grupo alcanzó la entrada de la cueva. La luz del sol atravesó la oscuridad cuando emergieron, trayendo consigo una sensación momentánea de alivio. Aunque Tom seguía con un dolor inmenso, lo habían logrado. Llamaron a los equipos de rescate, quienes lo llevaron de urgencia al hospital. Su rodilla requirió 8 puntos de sutura y fue sometido a un plan de recuperación riguroso. A pesar de la gravedad de la lesión, tuvo suerte esta vez. Su experiencia sirve como un recordatorio escalofriante de los peligros que acechan bajo la superficie y de cómo incluso el paso en falso más pequeño puede cambiarlo todo. El incidente en la cueva Big Ridge es una advertencia para cualquiera que se adentre en las oscuras profundidades de la Tierra. No importa cuán experimentado seas, nadie es inmune a los peligros que se esconden ahí abajo.